Vamos a calcular la masa molar del ácido nítrico. Para ello vamos a la tabla periódica y buscamos que la masa del hidrógeno es 1, la del nitrógeno 14 y la del oxígeno 16, y como hay 3 oxígenos multiplicamos por 3. Esto nos da que su masa es 63 gramos por mol. Esto es la masa molar, que es la masa de un mol. No hay que confundirla con 63 UMA, que sería la masa molecular o de una molécula. Nos piden su composición centesimal. Dice composición centesimal en masa. Normalmente no hace falta aclarar que es en masa. Para ello, sabemos que la masa de hidrógeno es 1, como ahí tenemos, la de nitrógeno 14 y el oxígeno 16 por 3 igual a 48 partes. 48 partes de cada 63, que sería el total. Para calcular su composición centesimal hay que hacer el tanto por ciento que corresponde a cada elemento. Por ejemplo, para el hidrógeno sería 1 entre 63, hay una parte de hidrógeno por cada 63. Y si queremos tanto por ciento, lo multiplicamos por 100. Y esto nos da un porcentaje muy pequeñito de hidrógeno, 1,6%. El hidrógeno es un átomo muy pequeñito. El tanto por ciento en nitrógeno sería 14 entre 63 por 100, que nos da el 22,2%. Y por último, el tanto por ciento en oxígeno, 48 entre 63 por 100, que sería el resto, que son el 76,2% de la masa de esta molécula. Esto quiere decir que si yo tuviera 100 gramos de ácido nítrico, 1,6 gramos corresponderían al hidrógeno, 22,2 al nitrógeno y 76,2 al oxígeno, que es algo parecido a decir que si tengo 63 gramos de ácido nítrico, 1 es de hidrógeno, 14 de nitrógeno y 48 de oxígeno. Por último nos dice que en 4,58 gramos de ácido nítrico, ¿qué masa corresponde a cada elemento? Pues es muy fácil. Para el hidrógeno, el 1,6%. Para el nitrógeno, el 22,2%. Y para el oxígeno, el 76,2%. Hacemos la cuenta y hemos terminado. Se podría hacer, por ejemplo, así la cuenta, o también directamente de esta manera, que yo lo prefiero. En el ejercicio 21 tenemos un óxido de manganeso, al que yo puedo representar con esta fórmula general. Manganeso, oxígeno, y no sé qué números hay en su fórmula molecular. Y nos dicen que tenemos 10,23 gramos de este óxido de manganeso, de los cuales una parte, que son 6,46 gramos, son de manganeso. Entonces imaginaos que esto es la cantidad de óxido de manganeso que tengo. Tengo 10,23 gramos de esto, y una parte de esto son los 6,46 gramos de manganeso que tengo. El resto entonces será de oxígeno, y lo que me queda será 10,23 menos 6,46. Es decir, tengo 3,77 gramos de oxígeno en este caso. Si yo quiero saber el tanto por ciento que hay de cada uno de los elementos en este compuesto, lo que tengo que hacer es una proporción. Por ejemplo, para el manganeso serían 6,46 gramos de manganeso que hay en un total de 10,23 gramos de compuesto, que sería el 100%. Esta es la proporción de manganeso que hay en el compuesto.
Si yo la multiplico por 100, tengo el tanto por ciento. Y eso nos da el 63,1% de manganeso. Así que el tanto por ciento de oxígeno se podría obtener restando 100 menos 63,1 o operando de la misma forma con una proporción 3,77 gramos en 10,23 gramos de compuesto por 100 para obtener el tanto por ciento, nos da 36,9% de oxígeno. En el apartado B nos dice que qué masa de compuesto contiene 100 gramos de manganeso. Lo primero es que nos vamos a volver a imaginar este compuesto, una muestra pero más grande. Y en esta muestra lo que hay es 100 gramos de manganeso. Entonces, ¿qué cantidad de compuesto entero tendrá 100 gramos de manganeso? Como veis, va a ser una cantidad mayor de compuesto. ¿Cómo la puedo obtener? Esto es una proporción y podéis pensarlo de la siguiente manera. En el caso anterior, 6,46 gramos de manganeso estaban en 10,23 gramos de compuesto. Pues en este caso, 100 gramos de manganeso estarán en una cantidad de compuesto que desconozco. Pero no se recomienda hacerlo así. Vamos a hacerlo con factores de conversión en los que no hay que hacer todo el rato estas reglas de 3. Pero si alguien no lo entiende bien o quiere entenderlo a lo mejor de otra forma, puede hacerse esto aparte siempre. Lo que haríamos es coger los 100 gramos de manganeso y multiplicar por esta proporción o dividir por esta proporción, dependiendo de dónde esté el manganeso. En este caso, si quiero quitar los gramos de manganeso, los pongo abajo, que serían 6,46 gramos de manganeso. Y encima pongo los 10,23 gramos de el óxido de manganeso o compuesto, lo llamo aquí. Hacemos esta cuenta y nos da 158,36 gramos del óxido de manganeso que sea, al que hemos llamado de forma general MnX o I. Una cosa que no nos pregunta este ejercicio, pero que os tengo que enseñar, es cómo obtener la fórmula de este compuesto a partir de su composición centesimal. Porque con estos datos podemos saber cuántos átomos de manganeso y de oxígeno hay en este compuesto y entonces obtener su fórmula. Porque supongamos, por ejemplo, que hay el triple de átomos de oxígeno que de átomos de manganeso. Pues su fórmula sería Mn1O3, aunque el 1 no se escribe. O supongamos que por cada 2 átomos de manganeso que hay 3 átomos de oxígeno. Pues su fórmula sería Mn2O3. O podría ocurrir que por cada 4 átomos de manganeso que haya, hay 2 de oxígeno. Pues su fórmula sería Mn4O2. Pero esto, igual que hay por cada 4 átomos de manganeso 2 de oxígeno, se puede decir de forma más simplificada. Se puede decir que por cada 2 átomos que hay de manganeso hay 1 de oxígeno. Y su fórmula sería esta. Pues esta proporción es lo que tenemos que sacar a partir de aquí. Y es lo que vamos a aprender a hacer. Lo primero que hacemos es tomar 100 gramos de compuesto. Y en 100 gramos de este óxido de manganeso habrá 63,1 gramos de manganeso y 36,9 gramos de oxígeno. Ahora calculamos los moles que hay de cada uno de ellos. En el caso de manganeso, buscamos la masa molecular de manganeso, que es 54,9 gramo mol. Lo buscamos en la tabla periódica y nos da que estos son 1,149 mol de manganeso. Con el oxígeno hacemos lo mismo. Su masa molecular es 16. Es un átomo de oxígeno solamente. Realizamos esta cuenta y nos da que estos son 2,3
0,6 mol de oxígeno. Ahora miramos estos datos e intentamos sacar una relación entre ellos. Por ejemplo, no sé si os dais cuenta, pero este número es más o menos el doble de este, por lo que podemos intuir que va a haber el doble de átomos de oxígeno que de manganeso. Pero si no estamos seguros, hay un truco para hacerlo, que es dividir entre el número más pequeño a todas las cosas que tengamos aquí. En este caso, lo que haríamos es 1,149 entre 1,149, que es 1. Esos serían los átomos de manganeso, por decirlo así. Y 2,306 entre 1,149, que esto da 2,01. Y esto es más o menos 2. Así que podemos deducir que esta es la relación entre los átomos de manganeso y de oxígeno en este compuesto. Por lo tanto, MnX hoy es Mn1 o 2. Este 1 no se escribe. Así que el óxido de manganeso es este óxido de manganeso en concreto, con el manganeso más 4, ya que el oxígeno tiene número de oxidación menos 2. Podríamos llamarlo óxido de manganeso 4, o también dióxido de manganeso. En este ejercicio nos piden completar esta tabla y nos dan las proporciones de cada uno de los elementos en la muestra, pero vamos a explicarlo como si no nos las dieran. Si no nos las dieran, este sería el carbonato de calcio y su masa molar es 100 gramomol. Entonces yo podría calcular las proporciones de cada uno de estos elementos a partir de ella. Sería su composición centesimal. De calcio, por ejemplo, si hay 100 gramomol y aquí 40 de calcio, lo tengo muy fácil. El 40% sería de calcio. Hubiera sido diferente si la masa no hubiera sido 100 gramomol. Si hubiera sido otra, habría que hacer la cuenta correspondiente, pero como es 100 gramomol, queda así de redondo. El carbono sería el 12% y el oxígeno sería el 48%. Entonces, con estos datos, podemos completar la tabla, por ejemplo, sabiendo que esto de aquí es el 100% en el caso de la muestra A. Así que el 40% de esto será de calcio, el 12% de eso será de carbono y el 48% de eso será de oxígeno. Vamos a coger la calculadora para hacer las cuentas. La mejor forma de hacer estas cuentas sería 24,5 por 0,4. Ahora pasamos al apartado B. En este apartado tenemos 4,8 gramos de calcio que corresponden al 40%. Lo que nos tenemos que preguntar es cuánto sería el 100%, cuánto sería el 12% y cuánto sería el 48%. Esto lo podéis hacer mediante proporciones. Por ejemplo, si alguien quiere hacerse esta parte, puede decir, si 4,8 gramos es el 40%, ¿cuánto será el 100%? Y con ello podríais resolverlo. Tendríamos que hacer 4,8 por 100 entre 40. Pero vamos a usar factores de conversión. En este caso tenemos 4,8 gramos de calcio. Si yo quiero el total, tendré que poner abajo los gramos de calcio que corresponden a los gramos del compuesto o de la muestra. En este caso son 40 gramos de calcio en 100 de compuesto. 40 de calcio en 100 de compuesto. Haciendo esta cuenta, que como veis es la misma que esta exactamente, pero con factores de conversión con los cuales hay que operar para que me queden gramos de compuesto, obtengo 12 gramos de compuesto.
para rellenar el resto de la tabla se opera de igual modo y nos daría este resultado. En el ejercicio 28 nos preguntan que si la masa del plomo, la masa atómica del plomo es 207,19, si podemos decir que un átomo de plomo pesa 207,19 UMAS, que os recuerdo que esto se mide en UMAS. Y la respuesta es no. ¿Por qué? Bueno, porque el plomo, para empezar, tiene 38 isótopos. Tiene 38 isótopos conocidos. Luego de esos 38 isótopos, solamente hay 4 isótopos estables, 4 isótopos que no son radioactivos, que son los siguientes. El plomo, 204. El plomo, 206. El plomo, 207. Y el plomo, 208. Si la masa del plomo es 207,19 UMAS, eso es porque cada uno de estos isótopos tiene una abundancia diferente, y este número de aquí es la media ponderada de estos isótopos teniendo en cuenta sus abundancias. Esas abundancias, si las buscáis en internet, son estas de aquí. Si las sumáis, veréis que da el 100%. El resto de isótopos de plomo son isótopos que están en trazas. Simplemente son isótopos radioactivos que se encuentran en una proporción minúscula o que pueden existir. Si queréis más información, siempre podéis buscar en la Wikipedia. Por tanto, este número es una media ponderada. Y no podemos decir, entonces, que la masa de plomo sea 207,19. Esa es la media ponderada de todos los isótopos de plomo de acuerdo con su abundancia. No hay un átomo de plomo que pese exactamente esto. Hay átomos de plomo que pesan lo que este, lo que este, lo que este o lo que este, que más o menos pesan 204, 206, 207 y 208 UMAS. Un poquito menos seguramente porque este número no se corresponde exactamente con el peso atómico en UMAS, pero se acerca bastante. En el ejercicio 29 nos dan la masa isotópica del boro 10, que es 10,013. Esto os recuerdo que se mide en UMA. Nos pregunta cuántos protones y neutrones tiene un átomo de boro 10. Yo voy a utilizar una nomenclatura diferente para el boro 10, que me gusta más, que es la siguiente. Esta de aquí. Si nos vamos a la tabla periódica, vemos que el boro es el quinto elemento de la tabla periódica y por tanto su número atómico es 5. El número atómico corresponde al número de protones de un átomo, por lo que el boro 10 tiene 5 protones. Y para calcular el número de neutrones, tenemos el número másico, que es el número de partículas que hay en el núcleo, y le quitamos los protones que hay, porque en el núcleo hay protones y neutrones solamente. Así que tendría 5 neutrones. Por último, aunque no lo pide, también vamos a decir que este átomo, al ser neutro y no tener ninguna carga, tiene los mismos electrones que protones, es decir, 5, para tener carga total 0. En el apartado B nos pregunta cuál es la masa de 1.000.000 de átomos de boro 10. Empezamos recordando que una UMA equivale a una cantidad de gramos. Y para acordarnos podemos pensar que una UMA es 1 partido el número de Avogadro en gramos. Es decir, 1 partido 6,022 por 10 a la 23 gramos. Lo que es lo mismo, 1,661 por 10 a la menos 24 gramos. Un átomo de boro tiene una masa de 10,013 UMA, que multiplicado por 1,661 por 10 a la menos 24 gramos, que son una UMA, como acabamos de ver aquí, esto nos da que un átomo de boro
tiene una masa de 1,663 por 10 a la menos 23 gramos. Si yo ahora quiero 1.000.000 de átomos de boro, tendré que multiplicar eso por 1.000.000, es decir, 10 a la 6. Así que hago la cuenta y me queda que 1.000.000 de átomos de boro tiene una masa solamente de 1,663 por 10 a la menos 17 gramos. Es decir, sigue siendo una masa minúscula, una masa que sería casi imposible de tomar. 1.000.000 de átomos de boro, en conclusión, es una cantidad casi inapreciable. ¿Cuántas moléculas de benceno hay en 1 gramo de este líquido? Es la pregunta que nos hace el ejercicio 60 en el apartado A, porque el benceno es un líquido, y como es un líquido, es muy común trabajar con la densidad de benceno, que es 0,88 gramos por centímetro cúbico o mililitro, que es lo mismo que el centímetro cúbico. Lo primero que deberíamos hacer es calcular la masa molecular del benceno, que sería 12 por 6 más 6. Esos son 78 gramos por mol. Entonces, si tenemos 1 gramo de benceno, lo primero será calcular cuántos moles tenemos. Y sabemos que 78 gramos de benceno corresponden a 1 mol porque lo acabamos de calcular. Así que estos son 0,0128 moles de benceno. Ahora que tengo los moles, ¿cómo paso a moléculas? Pues yo sé que 1 mol son 6,022 por 10 a la 23 moléculas, que es el número de Avogadro. Así que si multiplico esto por 6,022 por 10 a la 23 moléculas que tiene 1 mol, me dará el número de moléculas que hay, que son 7,721 por 10 a la 21 moléculas de benceno. Como veis, es un número muy grande de moléculas, porque estamos tratando con compuestos químicos, y 0,0128 moles son muchísimas moléculas. En el apartado B tenemos casi lo mismo, pero con 1 centímetro cúbico de benceno. Así que lo primero será calcular cuántos gramos son, y eso lo obtenemos con la densidad, porque la densidad nos dice literalmente que 1 centímetro cúbico de benceno son 0,88 gramos, es decir, esto es igual a 0,88 gramos. O haríamos la cuenta, si fuera una cantidad diferente a 1 centímetro cúbico, de 0,88 gramos por centímetro cúbico. Como veis, se va el centímetro cúbico con el centímetro cúbico, igual que aquí se iba el gramo con el gramo o el mol con el mol. Y esto nos queda 0,88 gramos de benceno. Con esto operamos igual que en el apartado A. Ahora se multiplica por 1 mol, que son 78 gramos de benceno, y por 6,022 por 10 a la 23 moléculas, que son 1 mol. El gramo se va con el gramo y el mol se va con el mol. Y nos quedará moléculas de benceno. Hacemos la cuenta y estos son 6,794 por 10 a la 21 moléculas de benceno. En el apartado C tenemos que hacer al contrario que los anteriores. Tenemos 5 por 10 a la 23 moléculas de benceno y tenemos que pasarlas a centímetros cúbicos o mililitros de benceno. Lo que tenemos que hacer son las cuentas de antes al revés. Por ejemplo, primero pasamos de moléculas a moles. ¿Y yo qué sé al respecto? ¿Qué relación hay entre moléculas y moles? Pues que hay 6,022 por 10 a la 23 moléculas en 1 mol. El siguiente paso sería de moles a gramos. Yo sé que 78 gramos son 1 mol. Y el último paso sería de gramos a centímetros cúbicos. Yo sé, según esto de aquí, que
0,88 gramos son 1 centímetro cúbico. Entonces hago esta cuenta y me da 73,59 centímetros cúbicos. Si queréis los gramos de benceno, paráis aquí y os daría 64,76 gramos. Física o química.